Hoy vamos a tener la fiesta que toda iglesia desea, y es un bautismo. Y antes de dar inicio a todo, empezamos con lo básico, una oración. Padre nuestro, te agradecemos por estos momentos tan maravillosos que es lo que espera todo tu pueblo. Estos momentos en los cuales una persona decide entregar su vida a ti, y no para encerrarse en un claustro, sino para ser una luz para muchos más y para vivir tal como tú quieres. Por eso, Señor, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros y especialmente con ella, para que este día de su bautismo lo recuerde siempre y haga ese pacto en las aguas que por fin le dé el acceso total a la eternidad. Ayúdala a que ande siempre contigo y ayúdanos a nosotros a seguir haciendo la labor que tú quieres. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hoy lo que vamos a tener es lo más básico del bautismo. Va a ser una predicación, no sé si breve, pero predicación, de lo más directo de lo que es un bautismo, para que entendamos qué es el bautismo, dónde se encuentra eso en la Biblia, cómo se hacía, para qué servía y algo más. Y nos vamos a basar en 3 textos. 2 de ellos están en el libro de Mateo. Si tenéis Biblia para seguir los textos, perfecto, porque nos vamos a ubicar también en un cierto momento. Empezaremos por el capítulo 3 del libro de Mateo, versículos del 1 al 17. Después veremos otro texto de Mateo y después pasaremos al libro de los Hechos. Yo solo para empezar os digo, ¿qué sensación tendríais si de repente la persona que se va a bautizar, que hoy, porque ella lo ha pedido, va a ser mi privilegio hacer el bautismo, que yo cogiese algo como una concha, agarrase un poco de agua, le dijera acerca, pon la cabeza aquí, le tirara un poco de agua? ¿Cómo os quedaríais? Bueno, si sois católicos diríais, mira, una persona adulta que ha decidido entregarse al catolicismo, a ser cristiana, entre comillas, ¿no? Sería lo más fácil de pensar. Pero cuando uno sabe que la Biblia no dice nada de eso, vosotros que ya lo sabéis diríais, ¿pero usted qué está haciendo? ¿Se ha vuelto loco? Fijaos qué contraste, ¿eh? Porque puede ser visto para uno una cosa impresionantemente bíblica, y para otros todo lo contrario. Vamos a ver un poco de dónde procede el bautismo. Ya lo sabéis que por historia los judíos ya bautizaban antes de que lo hicieran los propios discípulos de Cristo. Ellos con esto hacían también una purificación, un sistema ritual. El bautismo, en definitiva, ¿para qué es? Pues para hacer un borrón y cuenta nueva, una limpieza. El himno que hemos cantado es límpiame, ¿no? De toda mi maldad, hazme limpio. Bueno, pues es de lo que se trata. ¿Y esto qué quiere decir? Pues cuando entras en las aguas del bautismo, en el cielo, en los libros del cielo, dicen, vale, esta persona se entrega a Cristo, todo lo que ha hecho antes importa un bledo. Lo que ha hecho mal, lo que ha dicho mal, lo que ha pensado mal, queda borrado. Por tanto, es una nueva criatura, nace de nuevo. Y a partir de aquí, queda inscrita en el libro de la vida. Y en el libro de la vida quiere decir que si estás allí hasta el final de tus días, entras en la salvación. Pero si estás escrito en el libro de la vida porque uno se ha bautizado, pero después no está andando en la verdad, eso es borrado. Es borrado del libro de la vida ese nombre. Imaginaos que escriben Víctor San Vicente, se bautiza tal día, pam, entrega su vida a Cristo. Y luego resulta que, por lo que sea, hoy no ha seguido bien, nombre borrado, adiós a la salvación. Has podido estar 40, 50, 60 años diciendo que eres cristiano, que estás en la fe y tal, y resulta que te pierdes. Vaya tontería, ¿no? Vaya absurdo. Pues eso es lo que va a pasar a la mayor parte de personas. ¿Somos conscientes de eso? Y estoy hablando de las personas que saben el significado auténtico del bautismo. Ya no hablo de falsos bautismos, como el que os decía de una concha por aspersión y ya está. He de deciros que cuando estuvimos en uno de nuestros viajes en Roma, hay un lugar en concreto que se conserva aún como edificio, una buena estructura redonda, que
eso, una parte, se llenaba de agua y aún era cuando los católicos, en sus orígenes, bautizaban por inmersión. Y aún se conserva eso. Después, ya sabéis, se pasó a una pila bautismal, coger a criaturas pequeñas y sin conocimiento de nada ni enterarse de nada se bautizaba a los niños. ¿Servía para algo? Bueno, quizás para limpiarles un poco el pelín que tenían, porque otra cosa no servía para nada más. Es triste, pero es así. Y eso se ha venido haciendo durante 1700 años aproximadamente. Es mucho, ¿eh? 1600, pongamos, es igual. Pues ahora vamos a los orígenes del bautismo. ¿De dónde surge todo esto? Vamos a leer Mateo 3, del 1 al 17. Y empezamos por la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ya sabéis, era el primo de Jesús, ¿eh? Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nos está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento de Isaías que ya hablaba que habría un personaje que terminó siendo el segundo Elías, Juan Bautista, y que iba a hacer esta función, llamar a la gente para que hiciese lo que debiera hacer, lo correcto. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Recordemos que langostas en este caso no eran los saltamontes, sino langostas que era, bueno, ¿cómo os diría? Es un árbol que tiene un fruto parecido tipo algarroba. Esto es lo que comía. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Imaginaos la gente que lo estaba escuchando. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y ahora ya una cuestión de lógica. ¿Por qué fue al Jordán a bautizar y salía gente de Jerusalén y de toda Judea para ser bautizados? Si hubiese sido por aspersión, solo le faltaba tener un poco de agua y que fueran pasando un poquito a cada uno y se acabó. Fue al Jordán. Hemos estado cerca del Jordán. Es un lugar de agua intensa. Hay caudal. Bueno, pues ¿por qué era? Porque hacía falta caudal, porque el bautismo iba a ser por inmersión, no por aspersión. Pero sigamos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eran los dirigentes del pueblo judío e iban a bautizarse con Juan. No iban a hacer otra cosa que seguir un ritual que ya tenían los judíos en sí. ¿Pero por qué acudían a Juan si ellos ya hacían esto? Porque teóricamente ellos eran tocados para querer cambiar y entregarse al Señor. ¿Al Señor? ¿A qué Señor? ¿A Cristo? No. Cristo no entraba en sus márgenes mentales. Se entregaban a Dios, teóricamente. Pero Juan, en vez de decirles: adelante, pasad, hacéis muy bien, los estaba atacando descaradamente, porque sabía que eran unos hipócritas. Sabían que iban a hacer eso porque la gente reconocía que Juan no era un simple personaje que andaba por el desierto y ya está, sino que había dado muestras de que era un profeta de Dios y que hablaba como debía hablar alguien que preparara el terreno de ¿quién? Del Mesías. Y ellos, los fariseos, los saduceos, sabían que él era distinto. ¿Y qué pensaban? La gente lo está escuchando, la gente le hace caso. Si nosotros no vamos a él, no lo vamos a reconocer como tal y por tanto la gente se nos puede echar en contra. Por política accedieron a bautizarse. Ahora nos lo trasladamos a nosotros. ¿Sirve de algo que nosotros vayamos a las aguas del bautismo como quien se va a la piscina comunitaria de no sé qué lugar? ¿Sirve de algo eso? ¿Sientes de corazón que eso te va a cambiar? No, si no lo haces por lo que lo debes hacer, solo es un chapuzón. Y mirad cómo continúa. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No servía de nada que fueran de un linaje ya especial. Somos los judíos, los demás, chusma. No servía de nada. Ellos se decían que eran hijos de Abraham, con eso lo solucionaban todo. Pero, ¿qué recordamos que dice Jesús también? ¿Qué hicieron con los profetas? Los propios judíos. ¿Los rechazaron? ¿Los asesinaron? Bueno, ¿hacían frutos de arrepentimiento? Solo hacían teatro. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vaya mensaje les estaba dando aquí Juan Bautista. Las personas como árboles. En el mundo judío esta es una comparación muy normal. Pero decir que hay un hacha que está puesta para darle un estacazo fuerte al árbol, ¿qué significa? ¿Que el hacha qué hace? ¿Sana o corta? Corta. Por tanto, podían ir a bautizarse y lo que hacían, ¿qué era? Condenarse a sí mismos. Ahora nos preguntamos, cada uno de nosotros que nos hemos bautizado ya, ¿el bautismo nos va a salvar o nos va a condenar? Dependerá de cómo hayamos funcionado nosotros. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A quién estaba haciendo referencia Juan Bautista aquí? ¿A su primo Jesús? Que iba a aparecer un poco después de él. Y él, Juan Bautista, se mostraba orgulloso, era egocéntrico. Todo lo contrario, estaba llevando a la gente a los pies de Cristo. Y eso es lo que se debía hacer. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando aquí? Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Un aventador que limpia la era. Bueno, quizás, no sé si en todos los países de donde sois algunos de vosotros eso es habitual. Aquí hay casas rurales de la gente de campo de toda la vida que tenía un patio que estaba todo empedrado y allí se ponía ¿el qué? Lo que se recogía en grano, pero junto con el grano, ¿qué había? La paja también. ¿Y cómo se separaba una cosa de la otra? Soplando desesperadamente, se cogía un aventador, imaginaos como un abanico grande, ¿no? Y con eso se llevaba toda la paja y quedaba lo que pesaba más, que era el grano. Pues está comparando a Jesús con un aventador. Y empieza a hacer eso y empieza a salir la paja. ¿Y para qué sirve? El trigo que queda se recoge en el granero. Lo otro se quema. Por tanto, ¿qué es? Un juicio. El Señor iba a venir con juicio. Y a veces hablamos solo de Jesús y ese amor, y ese amor, y ese amor, pero nos dejamos de lado que Jesús también vino a poner las cosas en su sitio y terminará haciendo justicia. Y aquí no nos salva llenarnos la boca de yo me llamo Jesús Pepe, Jesús María y Jesús no sé qué. De eso no nos va a servir de nada. Ni que alabemos mucho y cantemos mucho en el nombre de Jesús y hagamos no sé qué en el nombre de Jesús. Si no estamos por lo que debemos estar de corazón, vamos a ser aventados como paja y quemados. Literalmente quemados. Bueno, pues ahora mira por dónde. Él termina de decir esto y lo que continúa en el versículo 13 es el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Qué diálogo tan curioso, entre primos, porque eran primos. Juan, que es el que estaba bautizando, y Jesús, que era el inmaculado, el que jamás había pecado ni iba a pecar,
y podía hacerlo, va a bautizarse por su primo Juan. Juan dice, pero ¿cómo te voy a bautizar yo? Si soy inferior a ti. ¿No podía haber dicho Juan, bueno, ahora vienes tú para quitarme el personal que me está siguiendo? Sí, porque esto mismo pensaron los discípulos de Juan, que tenía discípulos. Y Juan, ¿qué les dijo? Era necesario que él creciera para que yo menguara, que Cristo fuera enaltecido para que él no fuera nadie. ¿Dónde estaba el orgullo de Juan aquí? ¿Lo veis por algún sitio? Que no. Pues mira por dónde, en esos momentos dice, vale, pues venga. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los que hemos estado visitando tantas iglesias católicas para hacer reportajes, hemos visto que en muchos lugares el Espíritu Santo es pintado en frescos, en cuadros, en iglesias católicas y catedrales. Pero siempre aparece de un color. ¿Sabéis cuál? El blanco. El blanco, claro, es el símbolo de la paz. Todos recordáis el cuadro de Picasso y no sé qué, la rama de olivo. ¿Aquí veis algo que diga que la paloma era blanca? No. Y ahora una vez más, quizás, enlazando con lo que presentábamos esta mañana, ¿era la simbología del Espíritu Santo? La paloma blanca es Semiramis, una diosa ya mitológica, pero que llegó a existir y fue real. Y es lo que decíamos, que terminó siendo el culto a la Virgen María, y que mucha gente ignora. Bien, dicho esto, quizás ya vemos que Jesús nos da un ejemplo. Él, que no había pecado nunca, y le pide a Juan que lo bautice. Y nosotros, que vaya pecados llevamos durante toda la vida, y a veces somos reticentes a querer cambiar para ser salvos. ¿Cómo calificaríais a una persona así? ¿De inteligente? ¿De sabia? ¿Verdad que no? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios se oyó en el bautismo de Jesús. Nosotros cuando hacemos bautismos, ¿hemos oído alguna vez la voz de Dios diciendo algo así? No, ¿verdad? Pero el que se ha bautizado, ¿qué ha sentido? ¿No ha notado nada especial? ¿No ha notado, siendo consciente que ha hecho un pacto con Dios, que es lo que lo limpia y lo que le prepara para entrar en la vida eterna? ¿Que se ha unido con Cristo para siempre? El bautismo es eso, es un casamiento con Dios. ¿Somos conscientes de eso? Vamos a avanzar, no vamos a ir profundizando en cada cosa, porque quiero solo significar fuertemente los 3 textos que son vitales para el tema del bautismo en la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Jesús ya ha hecho toda su vida, lo han crucificado, ha resucitado, se vuelve a reunir con sus discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Aquí os quedáis? Adiós, me voy. ¿Qué dice Jesús? Imaginaos la escena, Ha resucitado, se encuentra con sus discípulos, están aparte en un lugar en concreto. ¿Os ponéis en situación? Estáis con Jesús resucitado, Y ahora viene la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Qué interesante, Jesús les dice ya antes, id a ese lugar y allí nos vamos a encontrar. Y ahora yo me pregunto, ¿y si alguno de ellos hubiese dicho, yo no voy? Si Jesús os dice, id a tal lugar, ¿qué vais a hacer? Me voy a encontrar con vosotros en tal lugar. No, yo no voy, yo prefiero irme a ver una obra de teatro, al cine, a la discoteca, al partido de fútbol, la telenovela o la tontería que haga falta. ¿Seríamos cuerdos?
Seríamos cuerdos para buscar la perdición, para otra cosa no. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Qué interesante, ¿eh? Le adoran porque ven que es Jesús, que es Dios. ¿A quién se puede adorar? ¿A una persona? Jamás hay que adorar a una persona. ¿A alguien que digan que es santo? No. La adoración solo es a Dios. Lo otro no puede ser considerado nunca adoración. No debe serlo. Y fijaos que algunos dudaban. Y a partir de aquí dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les ordena? Que bauticen. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Están los 12 apóstoles de Jesús para bautizar ahora? Entonces, ¿quién tiene que bautizar? Porque esto se estipula qué es lo que hay que hacer. ¿Y por qué lo estipula así? Muy sencillo, mirad la conclusión, lo dice el propio texto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, ¿los discípulos están vivos? ¿Están aquí entre nosotros? ¿Andan por la tierra? No. Entonces no puede haber bautismo si solo son los discípulos los que bautizan. Hay una clave que nos demuestra que esto es una labor que debía seguir continuando en el pueblo de Dios, porque dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos ya están muertos. Entonces, ¿con quién está el Señor? Está con los vivos, porque es Dios de vivos. Por eso, ¿quién tiene que hacer esta función? El auténtico pueblo de Dios. ¿Y cómo se sabe cuál es el auténtico pueblo de Dios? Pues el que explique, el que predique lo que Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si están diciendo algo, están enseñando algo que no es lo que debe ser, ¿esas personas tienen derecho a bautizar? ¿Pueden hacerlo? Sí, claro. ¿Pero tienen el derecho divino de hacerlo? Fijaos, la conclusión es no, porque no están enseñando todo lo que debe enseñarse. ¿Alguno de vosotros ha sido bautizado en una iglesia evangélica? Sabiendo la verdad, ¿luego se conformaría con ese bautismo? Fijaos, la hermana White, pionera de la iglesia adventista, ella conoció el mensaje a través de la iglesia metodista. Eran protestantes, se bautizó. Pero cuando fue apareciendo la verdad tal cual pura, ¿qué decidió hacer? Volverse a bautizar. Porque se daba cuenta que sí, ella lo había hecho de todo corazón, la entrega a Dios, pero no en una fe verdadera, en una sana doctrina. Esto nos debería hacer pensar, Y entonces, ¿qué legado nos deja a nosotros el Señor? Que vayamos haciendo ¿qué? Predicando la verdad cual debe ser, guste o no guste, y bautizar a todo aquel que la acepte y quiera entregar su vida al Señor. Porque hay muchas personas que aceptan la verdad. Sí, lo creen, es verdad, lo que dices es verdad, pero no me da la gana de bautizarme y hacer caso a lo que el Señor quiere que haga con la vida. ¿Sirve de algo eso? Para perderse, para nada más. ¿Eso es ser inteligente? Fijaos, es que en el fondo va de ser inteligente o todo lo contrario. Y cuando hablo de inteligencia es una postura que sea sabia, porque se puede ser muy listo para matemáticas, para ciencias y para lo que queráis, pero si no eres listo para las cosas de Dios, estás apañado. Vamos al último de los textos de hoy. Jesús ya no está, ya se ha ido, ha comisionado a sus apóstoles para que hagan el trabajo, y a los discípulos en general, no solo a los 12. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, y leamos versículos del 26 al 40. Y aquí aparece alguien que hace algo importantísimo. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Lo recordáis? ¿Era uno de los 12? ¿Qué era?
Un diácono. Un diácono no era de los 12, pero estaba con el grupo de Cristo. Y Felipe, mirad qué le pasa. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él podía pensar: ¿y por qué me envías al desierto? ¿Que de hablar a un saltamontes que esté por allí, a un cangrejo, o a qué, a un escorpión? Podía haber dicho: esto no puede ser, aquí hay algo que falla, me niego. Pero no. Entonces él se levantó y fue. Fijaos, si el Señor te dice que tienes que hacer algo, ¿tú vas a ponerlo en duda? ¿Tú vas a buscar peros? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Quién era este etíope entonces? ¿Era un hombre sin ningún tipo de poder en su país? Era etíope. ¿De dónde era la reina de Saba? De Etiopía, la actual Yemen, no la actual Etiopía. El nombre cambió. Y resulta que él, ¿qué tenía este hombre? Estaba sobre todos los tesoros de la realeza de Etiopía. Pero dice que fue, ¿a dónde? A adorar a Jerusalén. ¿Y por qué adoraba en Jerusalén este hombre? ¿De qué le venía a un etíope que no estaba ahí mismo en Israel, en la zona de lo que sería Israel, de ir a adorar a Jerusalén? Pues porque resulta que años atrás, una reina fue a ver ¿a quién? A un rey. Parece un cuento de príncipes, ¿eh? Una reina fue a ver a un rey. Pero es que esto es literal, esto pasó. Y resulta que esta reina se maravilló de un hombre que tenía una fama de sabio impresionante y quiso ir a conocerlo en persona. Y lo fue a conocer. Y cuando lo conoce queda maravillada por todo lo que le cuenta, por ver su sabiduría. ¿Y qué sucede? Que la reina se vuelve a su país, pero se vuelve sola, solo con sus pensamientos. Se vuelve con la fe que tenían los judíos. Y gracias a eso el pueblo etíope se convirtió al judaísmo. Y aún ahora hay etíopes que, ¿sabéis qué hacen? Piden ser miembros oficiales del pueblo de Israel. Dejan su país para ir a vivir a Israel, porque creen, como los judíos suelen pensar, que en Jerusalén hay salvación, que allí aparecerá el Mesías y todos serán salvos. Bueno, pues eso ya viene desde entonces. Pero hubo algo que pesó mucho también aún para los etíopes ya de ese tiempo, y fue el bautismo de este hombre. Porque este hombre hizo que muchos de los etíopes ya no creyeran solo en la fe de los judíos, sino que aceptaran el cristianismo. ¿Por qué creéis que en Etiopía hay esas iglesias que están cavadas en el suelo hacia el fondo y donde algunos dicen que se conserva el arca de la alianza, que es falso, pero algunos lo creen? Pues ahí se vuelven cristianos, tuvieron un peso, y aún hay muchos cristianos etíopes. Bueno, pues mira por dónde, ahora vamos a ver algo más. Él venía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Imaginaos en pleno desierto haciendo esto, ¿eh? Ya son ganas, ¿no? Porque en el desierto, para que una nube te tape la cabeza, es difícil, ¿eh? Y en vez de estar pensando, uy, qué calor, estaba por leer a Isaías. ¿Y por qué leía a Isaías? Fijaos. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Yo no sé si os estáis poniendo en situación. Resulta que va este hombre con su carro, no sé si su comitiva también, supongo que no iría solo, y de repente, ¡pam!, aparece allí Felipe, porque es llevado por el Espíritu Santo. No va en una furgoneta ni lo llevan tirado en paracaídas. El Espíritu Santo lo pone allí. Y le dice directamente, ¿pero entiendes lo que lees? Yo no sé la cara que se le quedaría a este señor etíope, ¿eh?
Pero desde luego, impresionado debería estar. Y encima le pregunta por lo que está leyendo. ¿Lo entiendes? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Él ya se dio cuenta que el que estaba allí era judío también, Felipe. Pero quería conocer algo de Isaías. ¿Y qué pasaje estaba leyendo? El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto es lo que estaba leyendo el etíope. Y el etíope decía, no entiendo. Claro, él era judío de fe, porque le venía de la reina de Saba, de sus ancestros, pero no entendía este texto del Antiguo Testamento. Fijaos hasta qué punto. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Quería conocer. Y por querer saber la verdad, el Señor, que sabe el corazón de cada persona, coge a Felipe desde un punto en concreto, lo pone allí al lado del carro para que tenga esta conversación y le aclare conceptos a este etíope sincero de verdad, honesto buscador de la verdad. ¿El Señor no está haciendo lo mismo con la gente sincera, de corazón? Vaya que sí lo está haciendo. Mostrarles la verdad. Y ahora mirad cómo continúa. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sabía algo de Jesús el etíope? No tenía ni idea. Fue a Jerusalén a adorar como hacían siempre los judíos, y a ellos siendo etíopes, si podían hacerlo, lo hacían. Pero Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Os dais cuenta? En una conversación que yo no sé el rato que duró, este hombre se convenció de que Jesús era el Mesías. Es impresionante, ¿eh? Porque ¿cuántas personas pueden saber más o menos de la fe cristiana o de la Biblia en general y llega alguien y les dice, mira, este es Jesús, pim, pam, pam, y el otro aceptar? ¿Cuántas personas reaccionan así? Qué pocas, ¿no? Evidentemente había algo milagroso en esto, porque que Felipe apareciera así, desde luego, no es nada fácil, ¿no? Pero podía ser sincero o no, y él lo fue. Y qué interesante cuando le dice, aquí hay agua. No le dice, aquí hay un charco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si una persona acepta la verdad de todo corazón, ¿puede alguien impedir que sea bautizado? Bueno, si no hay agua, pero eso es otra historia, ¿eh? Bueno, pues esto es entregar todo su corazón en un momento al Señor. Este hombre ya estaba entregado a Dios, lo estaba buscando de todo corazón y había cosas que no entendía. Y el Señor, al que busca, ¿qué lo deja? Buscad y hallaréis, dijo Jesús. Y ahora, ¿buscamos la verdad? ¿Buscamos la verdad y seguir la verdad en Cristo? Porque la verdad es Cristo. Y mira qué dice. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Era el mensaje que necesitaba y era el mensaje que se le dio. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cogió una concha, un poquito de agua de ahí debajo del suelo y se lo echó por la cabeza. ¿Hizo esto? Lo bautizó por inmersión, porque allí había agua. Qué precioso. Resulta que un hombre que busca la verdad, Dios le pone los medios para que la encuentre y luego que él decida si quiere o no estar en la verdad. Y ahora un llamado para todos, para todos. Si habéis oído la verdad, ¿qué os impide seguirla? Pensad cada uno de vosotros.
¿Hay alguien que ponéis ante Dios o algo que ponéis ante Dios para no aceptar la verdad y seguirla? Ante Dios no habrá excusa, ¿eh? Lo que está en juego es la salvación. Y algunos de nosotros que hemos sido bautizados somos conscientes que debemos seguir en la fe sí o sí, porque si no, de nada va a servir. ¿Cuántas personas han pasado por las aguas del bautismo en este ministerio? ¿Y cuántos no solo han dejado la fe, sino que arremeten contra la fe? Y otros que, por su capacidad intelectual, quieren buscar más verdad de la que hay y que no toca, que es falsa, que no es sana doctrina, y por engreimiento también han dejado la fe. Y por tanto predican no sana doctrina, sino que están haciendo una labor satánica predicando falsa doctrina. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué punto estamos nosotros? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo siguió su camino? Gozoso. Él debería pensar, qué lástima, se ha ido Felipe, ya no me podrá explicar quizá más cosas. Pero él, ¿por qué se fue gozoso? Porque había hecho el pacto con Dios, había aceptado a Cristo y había encontrado lo más maravilloso de su vida. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Una vez más, Felipe, ¡pam!, desaparece. El Espíritu Santo se lo lleva a otro lugar. ¿Y qué hace cuando llega allí? Bueno, ya ha bautizado a uno, ya ha hecho el trabajo, ¡hala, ya soy salvo y adiós! Llega allí, se encuentra allí y dice, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No paró de dar el mensaje a los demás. ¿Qué había dicho Jesús que tenían que hacer? Id y predicad, dando la sana doctrina. Y el que quiera, bautízalo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Y quien diga que no, lo siento, pero tiene un problema con Dios. Porque quien predica la sana doctrina, quien diga las verdades, anuncie el porvenir en profecía de lo que se acerca, para que el mundo despierte, da igual si creen en una cosa, en otra o en nada, esos deben bautizar. Y esos son los que llevarán a muchos a la salvación. Con 3 textos hemos recorrido lo que es el bautismo, cuándo se inicia, el por qué y qué debemos seguir haciendo nosotros. Y guste o no guste, con la ayuda de Dios seguiremos dando el mensaje que toca, seguiremos poniendo el mensaje de Dios delante de la gente para que el que sea honesto lo acepte y pueda ser salvo entrando en las aguas del bautismo. A partir de aquí, que se haga la voluntad de Dios y que nos utilice tanto como pueda, tanto como quiera, para que este mensaje llegue a todo el mundo, a cada habitante de este planeta y muchos puedan ser salvos. ¿Amamos al prójimo? Pues esa es nuestra labor. Y si no amamos a Dios, no haremos eso. Que Dios os bendiga. Y ahora, antes de concluir con todo ello, llega el momento de la persona que va a ser bautizada. Mayerly, cuando quieras, que nos quiere dar su testimonio, cómo conoció el mensaje y por qué ha decidido dar el paso del bautismo. Bueno, feliz Santo Sábado a todos. Ay, estoy feliz, nerviosa. Como el eunuco. Ya, pero bueno, a ver, procuraré ser un poco... No me quiero extender tampoco mucho, porque gracias a Dios, bueno, ya he podido compartir mi testimonio en el live, comentándolo. Solo, bueno, decir que yo estoy muy agradecida con Dios en primer lugar, porque creo que Él desde un principio tuvo un propósito para mí, el poder llegar aquí a España. Para los que no me conocen, pues yo soy peruana. Gracias a Dios tengo a toda mi familia aquí. Y bueno,
yo conocí el mensaje pues inesperadamente, pero las cosas también se juntaron, porque bueno, mi padre está aquí hace 5 años ya, y bueno, conocí al hermano Ligori. Procuraré no llorar, ¿vale? Porque me emociono. Ya lo haremos nosotros por ti, ¿no? Y bueno, mi padre pues, él no me comentó acerca de nada de los estudios, sí que me había comentado, bueno, que Ligori le había comentado un poco, pero más nada. E inesperadamente en un paseo a Puigcerdá, pues con la hermana Lorena también y compañía, Ligori y familia también, pues directamente en el coche salieron unos temas y estaba yo con mi hermano. Sí, de hecho yo estaba durmiendo, gracias por recordármelo. El que estaba de hecho más interesado era mi hermano que yo. Mi hermano empezó a hacer unas preguntas y todo, y claro, yo ahí es donde paré la orejita y dije, uy, este tema me interesa. Y bueno, yo empecé también a hacer preguntas. Yo vengo de una familia católica, de un colegio católico desde muy pequeña. A mí me bautizaron a los 6, 7 años aproximadamente. Claro, era una niña, no tenía conocimiento de nada. Y bueno, entré a hablar un poco de tema de Dios, Jesús. Claro, yo no sabía que Jesús había muerto por nosotros. Yo no sabía, prácticamente, bueno, yo era creyente, pero por tradición, por costumbre, porque mis padres, gracias a Dios, me inculcaron buenos valores. Yo siempre creía en Dios en mi corazón y todo, pero no sabía más nada, nunca había leído la Biblia detalladamente ni nada. Y bueno, que ya llegando a casa y todo, estuvimos charlando y pues Lorena me ofrece poder hacer los estudios bíblicos. Yo en ese momento, claro, yo nunca he sido cerrada, ¿vale? Siempre he sido un poco curiosa, le digo, vale, sí. Pero me lo pensé un poco, dije, bueno. Y después de 3 semanas, 4 semanas que le respondí a Lorena, le dije, bueno, sí, venga, lo haré. Y de hecho mi primer estudio lo tuve con el hermano David, con Emi también y Lorena en casa. Y yo me acuerdo que, bueno, claro, yo salí muy contenta. El primer estudio bíblico habla acerca de la Biblia y todo, y yo, wow, mira. Y seguí tirando para adelante. Ya mi padre ahí venía un poco como que, ¿qué tal te ha ido? Le digo, bien, sí, bueno. Y mi padre un poquito ahí, ¿no? Preguntándome, porque claro, yo también pues, no, a mí me comentaban, pero yo quería también averiguar por mi propia cuenta, ¿no? Y llegó un momento que yo me sentí como que un poco perdida, porque ya conforme iba haciendo los estudios bíblicos y todo, yo me daba cuenta de muchas cosas y decía, pero esto no me lo habían comentado en mi parroquia, ¿no? Ni en el colegio, y eso que hacía yo clases de religión y todo. Y llegó un momento que yo entré pues en una confusión, ¿no? Yo verdaderamente me sentía perdida espiritualmente porque no sabía qué hacer. Me recuerdo muy bien que bueno, después fui haciendo los estudios bíblicos con Ligori y familia y todo. Yo he pasado de aquí, de un poquito por aquí, por allá también. Pero lo que más me impactó a mí fue acerca de la inmortalidad del alma. Esto fue un tema que me dejó muy pensativa. Muy pensativa porque, claro, yo toda mi vida había creído, ¿no? Bueno, hay un purgatorio, si haces esto pues te vas al cielo, si no te vas al infierno, que tenía amigos, familiares que habían fallecido y pues yo creía que ya estaban en el cielo, que los tenía aquí presente y todo. Y me dejó pensándolo porque, claro, una vez comparándolo con la Biblia, en Eclesiastés 9:5, ¿no? Que, más por aquí, perdón. En Eclesiastés 9:5, ¿no? Que dice que los muertos nada saben. Entonces yo dije, uy, ¿cómo que nada saben? O sea, dije, entré un poco así en querer, bueno, averiguar un poco más, leer un poco más, ¿no? Y me acuerdo que entré en oración y simplemente dije que Dios me iluminara, ¿no?
que sea Él quien me muestre su camino, porque claro, por una parte toda mi vida he crecido en el catolicismo, mi familia es católica, o sea, a ver, no éramos católicos practicantes, ¿vale? Pero que creíamos, ¿no? Y hacíamos, bueno, yo acompañaba las procesiones y todo eso. Entonces, claro, para mí todo fue un poco duro, por decirlo así, pero oré y Dios me mostró el camino. Y este camino, evidentemente, no ha sido fácil porque, bueno, creo que Satanás ataca mucho con la familia. A ver. Y fue en mi caso. Ay, perdone. Claro, yo nunca me imaginé a la edad que tengo, pues poder pasar todas estas cosas. Nunca me imaginé poder también. Ay, gracias. Nunca me imaginé poder encontrar en Dios, en Cristo, una tranquilidad, ¿no? Una paz que no te la da el mundo. Pero me tocó afrontarlo. Y fue muy duro porque, claro, tenía casi toda mi familia, no en contra mía, ¿vale? Pero ninguno compartía lo que yo creía. Y eso me dolió mucho, porque evidentemente tú cuando conoces la verdad, pues anhelas, ¿no? Poder compartirlo a papá, a mamá, a hermano. Pero bueno, también supe que Satanás atacaba por allí. Me armé de fuerza, de valor y… Gracias. Me armé de fuerza, de valor y gracias a Dios, pues aquí también tuve otra familia, ¿no? Que me apoyaron, me tiraron para adelante, ¿no? La familia, pues es así, tus padres de igual manera te aman y gracias papi, gracias mami, gracias Ricky por hacer el esfuerzo de acompañarme en este día tan importante para mí. Yo sé que Dios ha abierto también sus corazones para que el día de hoy ustedes estén aquí y todo también tuvo su tiempo para que ustedes pudieran comprender, tiempo para que ustedes pudieran aceptar, respetarme y eso me pone también muy feliz, ¿no? De que ellos puedan estar aquí y bueno, Dios mediante pues poder también seguir este camino junto a ustedes todo a su tiempo y sé que Dios y el Espíritu Santo pues obrará. Y nada, yo pues era un poco esto. Bueno, hemos tenido unos fallos, pero seguimos. Gracias a Dios, pues bueno, ya iba a finalizar un poco de mi testimonio. Nada, agradecer yo infinitamente gracias a Dios por estar aquí, por darme esta fortaleza, valor, aceptarlo con todo el corazón y poder hacer ese pacto con Él, ¿no? Y nada, gracias a todos y ya estoy lista. Y falta algo, que las personas que han intervenido en que recibirán el mensaje vengan aquí. Ah. Uy. Los primigenios. Bueno, han pasado varios. Bueno, pero los primeros, ¿cuáles fueron? A ver. Pep, tú també, no? Pep, tu també, no? Clar. Javi Bueno,
Bueno, ¿vale? No, aquí no salí. Es que... Bueno. Ya hicimos un estudio. Emi. Sí. Es que yo te he dicho como he pasado yo, tío. Bueno, aquí falta César, que también lo dimos con César. No está, ¿no? No, no está César. Vale. Yo que decía, no, Pedro Morales no voy a salir aquí. No, Sí, bueno, pues cap allà. Sí, desde aquí, no, sí, soy muy grande. Y yo no salgo el pantalón puesto. Bueno, la situación es la que veis. Como ella dice, ha sido un proceso de varias personas interviniendo, o de muchos, para que recibiera el mensaje. Pero yo ahora, ver esto me hace plantear algo. Sabéis que el Señor dice que a cada persona que llevemos a la fe, cuando nos dé nuestra corona, habrá una estrella brillante para cada persona que se ha entregado gracias a darles el mensaje. Y ahora no sé el Señor cómo lo va a hacer para repartir esta estrella, pero bueno, eso es cosa de Dios. O sea que podéis estar todos muy felices de que a través vuestro ella también esté aquí. El Espíritu Santo haya podido actuar así con ella. ¿Vale? Sí. Pues nada. Ahora ya solo nos queda, vamos a terminar con una oración y pasaremos directamente a las aguas del bautismo. Sí, fem-ho, sí. Padre, te estamos inmensamente agradecidos por estos momentos, en los cuales vemos que podemos seguir haciendo tu obra que legaste a los discípulos, que después de tantos años y ya concluyendo la historia de este mundo, seguimos en esa misma sintonía contigo y con tu voluntad. Te queremos pedir tu bendición especialmente sobre ella, para que le des las fuerzas para seguir adelante, pase lo que pase en su vida, y que ella a su vez sea una luz no solo para los suyos, sino para tantos más en este mundo. No sabemos si seremos de los 144.000, pero Señor, sabiendo que tú llegas tan pronto, que en 2031 estaremos contigo todos, ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin. Y te queremos pedir, Señor, también por toda su familia, para que el Espíritu Santo también trabaje en ellos, que tú los bendigas y los cuides. Y, Señor, por tanta gente honesta, buscadora de la verdad que hay en este mundo, para que les hagas llegar el mensaje, utilízanos tanto como quieras, para que muchos más puedan reaccionar y ser salvos antes de que sea demasiado tarde. Bendice a tu pueblo y añade cada día a los que deben ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Como siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Leslie ha hecho el paso decisivo de entregar su vida al Señor y ha dado muestra pública de ello, donde todos vosotros sois testigos de lo que ha querido hacer. Un momento clave para la vida de cualquier persona que quiera ser salva. Y como es habitual también, cada vez que hacemos un bautismo, pedimos por si alguna persona aún no lo ha hecho y quiere algún día entregar su vida al Señor, serle fiel y poder compartir la felicidad de la vida eterna, ya ahora, aunque lleguemos a pasar quizás por el descanso de la muerte, pero dentro de muy poco, poder estar con Cristo en el cielo, con todos los salvos de todas las épocas. Si alguien se quiere adelantar para que oremos por él, para que cuando llegue ese momento sea tocado por el Señor y ver el paso del bautismo, puede hacerlo. Ya veis, no será el único bautismo. Aquí no se va a acabar esto. Habrá más. Y tened presente que aún hay más personas que van a ser bautizadas. Vaya que se lo van a ser. Dentro de unos días vamos a tener otro bautismo aquí. Dentro de unos días más tendremos otro bautismo. Y dentro de unos cuantos días más tendremos bastantes bautismos más en el encuentro de tabernáculos en Sevilla. Por tanto, gracias a Dios. Y a todos aquellos que sé que a veces por timidez, por falta de decisión, no termináis de dar el paso, igualmente vamos a orar por vosotros. Como vamos a hacer. Padre nuestro, estamos ante ti en estos momentos tan preciosos, en que una persona ha entregado su vida a ti, pero ahora también estamos felices de ver que otra alma más está aquí delante, ante ti, Señor, para pedir oración, para tener la fuerza de dar el paso para el bautismo, de entregar su vida también a ti. Bendícela, Señor, también a ella y a su familia, para que sigan los mismos caminos. Y haz lo mismo con todos los demás de aquí, de otros lugares, para que el Espíritu Santo pueda ir trayéndolos a ti y ser todos felices en tu reino por siempre, sin muerte, sin enfermedad, sin maldad. Por fin todos unidos contigo en amor. Perdona todos nuestros pecados y bendice a todo tu pueblo, y especialmente a quien ha hecho el bautismo hoy y a quien se ha presentado para también ser